Hola, soy María Ramos y en este seminario les hablaré de asimetría entre materia y antimateria a través de las investigaciones de violación de CP con boron quarks en experimentos como Bell, Babar y el LHCb. Para ello, como creo ser la única persona tratando el problema de asimetría, voy a darles una visión bastante general a la asimetría bariónica, la violación de CP y los experimentos que se hacen de violación de CP con boron quarks. Luego les hablaré de la primera evidencia que se tiene de violación de CP con bariones y les daré un pequeño avance de qué podemos esperar en esta área de investigación. El problema de asimetría entre materia y antimateria, también conocido como el problema de asimetría bariónica, es una de las preguntas más fundamentales que tiene la física en la actualidad. Porque de acuerdo al modelo estándar cosmológico, el Big Bang debió haber creado igual cantidad de materia y antimateria. Sin embargo, el mundo que nos rodea y el universo que podemos observar hoy nos demuestra que está mayoritariamente conformado por materia y que la antimateria es bastante escasa. De entre las explicaciones que se le han dado a este fenómeno, bariogénesis es la que ha tenido más éxito. Es un proceso físico que debió haber ocurrido después del periodo inflacionario, en el cual se originó un imbalance de materia y antimateria que causó que la antimateria fuera una parte en 30 millones. Para que este proceso ocurriera debieron cumplirse al menos tres condiciones llamadas condiciones de Sakharov, entre las que destaco la violación de CP. Haciendo un pequeño recordatorio a la CPB, en el módulo 1 vimos que a los lagrangianos de una interacción se le pueden aplicar transformaciones discretas como la paridad y la conjugación de la carga, siendo la paridad una transformación para las coordenadas espaciales que te puede transformar un electrón, por ejemplo, left-handed en un electrón right-handed, y la conjugación de la carga, la transformación que te transforma una partícula en su correspondiente antipartícula. Cuando se aplican ambas simetrías y se mantiene la simetría para la interacción, eso quiere decir que esa interacción no debe ser capaz de reconocer entre una partícula left-handed y una antipartícula right-handed. En cambio, si la CP es violada, entonces alguna fuerza de la naturaleza debe ser capaz de reconocer la diferencia entre la partícula left-handed y la antipartícula right-handed. Y por lo tanto deben haber procesos que tengan creación y destrucción de partículas y antipartículas en rates desiguales. Por eso, como la CPB plantea una diferencia fundamental entre antimateria y materia, termina siendo uno de los ingredientes más necesarios para explicar la bariogénesis. La CP, como ya sabemos, es violada por interacciones débiles, eso se descubrió por primera vez en el 64 con kaones, y ya está presente en el modelo estándar, a través de la matriz de SKM que estudiamos en el módulo 1. Pero el problema de este modelo es que el orden de magnitud se queda muy corto. Lo que predice el modelo estándar, que debería ser las proporciones entre materia y antimateria, es demasiado pequeño para lo que realmente estamos viendo. Entonces no nos resuelve el problema de asimetría entre materia y antimateria. Así que debe haber física más allá del modelo estándar que queremos investigar a través de experimentos con boron quarks. En los años 90 se empezó la construcción de fábricas de boron quarks, que eran colisionadores de partículas diseñados para producir y detectar un gran número de mesones B, de los cuales al estudiar, por ejemplo, sus decaimientos, se podía llegar al estudio de la violación de CP. Estas fábricas de boron quarks fueron Babar y Bell, ubicadas en California y Japón respectivamente. Comenzaron operaciones en el año 99, Babar terminó sus operaciones en el 2008 y Bell en el 2018. La colaboración de Babar sigue trabajando en análisis de datos de todo aquello que pudo registrar el experimento, y Bell entró en una segunda fase el año pasado, Bell 2, de la que esperamos también consigamos muchos más datos. Las fábricas de B durante su tiempo de operaciones establecieron violación de CP en los mesones de sistemas B, y casi todas las medidas que tomaron de violación de CP fueron consistentes con las predicciones del modelo estándar, del CKM. Pero estos no son los únicos experimentos que se han hecho con boron quarks estudiando CPB. También podemos destacar el LHCb, uno de los detectores del LHC, que también ha encontrado CPB en mesones B, y recientemente la primera evidencia de CPB en bariones de boron quarks o beauty variance.
Probablemente se estén preguntando por qué entonces investigamos tanto la CPB en hadrones formados por boron quarks. Resulta que el boron quark fue descubierto en 1977 y ya se ha hecho mucha investigación experimental y se tienen bastantes aproximaciones teóricas que nos dan una buena base, una base sólida para hacer investigaciones con boron quarks. Y sabemos más o menos bastante información acerca de sus propiedades, de su producción, de sus decaimientos, de su mixing. Y por otro lado es una partícula pesada, así que eso nos permite simplificar bastantes cálculos a nivel teórico. Tiene un tiempo de vida más o menos grande, de hecho mucho mayor que el tiempo de vida del top quark. Y de acuerdo al modelo estándar se espera que presenten grandes efectos de CP violation. El LHCb, como el Atlas, cuenta con sus estaciones para detectar muones, sus respectivos calorímetros, su detector de Cherenkov, bueno, que realmente son dos, el Rich 1 y el Rich 2, su sistema de tracking de localizadores, pero les llamará la atención que mientras el Atlas, el corte transversal, recuerda como a una cebolla de capas de sus detectores, el LHCb tiene los detectores acomodados como unos libros en una estantería, dice el CERN. Esto es así porque las colisiones, perdón, los eventos que se pueden registrar con boron quarks tienden a ser frontales. Entonces, este tipo de configuración optimiza el análisis de datos y la investigación respecto a boron quarks. De hecho, en la imagen del slide anterior pueden ver unos dibujitos de trayectorias de partículas y van a ver que son bastante frontales. El LHCb recientemente ha descubierto nuevos canales de decaimiento para partículas bariónicas formadas por boron quarks, a las cuales se le hizo un estudio a esos canales de decaimiento para ver si presentaban violación de CP. Y de hecho uno de los canales de decaimiento analizados en el paper del que estuve hablando al principio, publicado en 2017, encontró la primera evidencia de violación de CP en bariones. En este paper se estudiaron dos canales de decaimiento. El primero, que es un borón lambda decayendo a un protón y 3 piones, y el segundo, también un borón lambda, decayendo a un protón, un pión y 2 kaones. El primero fue el que registró la CP violation. El borón lambda está conformado por 3 partículas quarks, un quark up, un down y uno bottom. Abajo van a poder ver los diagramas de Feynman correspondientes a las amplitudes que contribuyen mucho más a estos canales de decaimiento. A la izquierda verán el diagrama de árbol y a su derecha verán un diagrama con bucle. Se estudiaron aproximadamente 6.000 y 1.000 eventos respectivamente para cada canal de decaimiento. Para poder estudiar esos efectos de violación de CP es necesario medir, bueno, en este estudio en particular, observables impares de la CP, y se puede hacer analizando las asimetrías en el operador T. Estos observables los definí aquí, bueno, puse su definición en la slide. Lo importante es notar que si estos observables dan un valor no nulo, eso implica una violación de CP, y eso también aplica para el observable de la paridad por sí solo. Es importante considerar el observable de la paridad porque si encontramos diferentes valores en este observable para un decaimiento y además para su conjugada de carga, esto también implicaría una violación de CP. Para poder tomar las medidas es necesario considerar todo el espacio de fase en el decaimiento, integrando sobre todas las configuraciones de los estados finales posibles. Pero cuando se hizo esto en este estudio, no se encontró violación de CP. Entonces, ¿por qué hablamos de la primera evidencia de violación de CP? Porque puede presentarse en decaimientos como este de cuatro partículas, que las asimetrías varíen en el espacio de fase debido a contribuciones resonantes o efectos de interferencia. Y esto podría generar que se cancelen cuando se integre sobre todo el espacio de fase. Así que en este estudio, después de analizar todo el espacio de fase, que no nos dio resultados interesantes, se decidió resolver este problema estudiando, o bueno, analizando, tomando medidas de asimetrías en diferentes regiones del espacio de fase. Se consideraron dos esquemas, uno de acuerdo a la contribución resonante dominante y otro de acuerdo a las contribuciones de interferencia como una función del ángulo phi entre los planes de decaimiento.
Cuando se analizó entonces el primer decaimiento, se encontró la primera evidencia de CPB en bariones con un 3.3 de significancia. En estas gráficas verán para ambos esquemas el análisis, bueno, las asimetrías a nivel porcentual, tanto para los observables de paridad en la parte superior como para los observables de CP en la parte inferior. Ya a estos gráficos se les aplicó el respectivo X-squared testing. Tienen los errores combinando tanto error sistemático como error estadístico, siendo el error sistemático menor a 1%, así que de hecho la mayor contribución es de errores estadística. Y notarán algo bien interesante a nivel de la CP violation, que incluso se llega a un porcentaje del 20%. El nivel de simetría en paridad termina siendo hasta compatible con simetría como tal, porque solo tuvo un 2.2 sigma de significancia. Sin embargo, para los valores P de la simetría CP se encontró 9.8 por 10 a la menos 4, que corresponde a un 3.3 de sigma de significancia. Ya podríamos hablar de una violación de CPB. Esto hace entonces que tengamos la primera evidencia, sí, pero no tenemos el nivel de 5 sigma de significancia para declarar un descubrimiento de CPB en sistemas de bariones por primera vez. Pero esto también hay que tomar en cuenta que en este decaimiento en particular se tomó unos solo 6.000 eventos. Entonces realmente tenemos poca muestra para analizar. De hecho, eso fue el problema del otro canal de decaimiento, que al tener solo 1.000 eventos, los resultados no fueron concluyentes porque era muy poca información que teníamos. Pero creemos que más adelante, a medida que vayamos recolectando más data, podríamos perfectamente llegar a ese nivel de 5 sigma y declarar el descubrimiento de asimetría en decaimiento de bariones y antibariones. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? Bueno, como les comenté, el experimento Bell 2 ya entró en una segunda fase el año pasado y ya está reportando prospectos para medir cantidades asociadas a la CPB. Por otro lado, el LHCb en marzo de este año anunció el descubrimiento de violación de CP en mesones D o mesones de C-quarks. Y algo que les va a parecer bien interesante es que algunos resultados de Bebel y Babar e incluso del LHCb han sugerido desviaciones de predicciones del modelo estándar para algunos canales de decaimiento del borón quark. Así que esperamos que más resultados del LHCb y del Bell 2 puedan darnos más evidencia de física fuera del modelo estándar para estos canales de decaimiento. Si no mal recuerdo, Babar tomó esa primera desviación con menos de 3 sigma de significancia, pero los últimos experimentos que tomó el LHCb y los últimos análisis de datos registrados para Bell tomaron un 3.9 de significancia para esas investigaciones de canales de decaimientos del mesón B. Así que por eso tenemos tanta esperanza en que podamos encontrar física fuera del modelo estándar para estos canales en particular, porque estamos cada vez más cerca de llegar a ese 5 sigma de significancia. Bueno, entonces para resumir, uno de los ingredientes clave en la investigación de asimetría bariónica o de asimetría de materia-antimateria es la violación de CP, y se puede investigar a través de experimentos con boron quarks, como las fábricas de boron quarks Bell y Babar y el experimento del LHCb, que hasta ahora han confirmado violación de CPB en mesones B y más recientemente en mesones D, todo consistente con las predicciones del modelo estándar. Además, bueno, lo que estuve comentándoles, la colaboración del LHCb anunció la primera evidencia de violación de CP en el sector bariónico y esperamos más resultados de CPB para hadrones de boron quarks de tanto del experimento Bell 2 como del experimento del LHCb, que podría llevarnos a física fuera del modelo estándar. Así que sí, nos hace falta mucho para resolver el problema de asimetría entre materia y antimateria. Sin embargo, creo que con las investigaciones de violación de CP vamos en el camino indicado. Muchas gracias, nos vemos en la ronda de preguntas.